Buenos días, bueno, casi buenas tardes, pero buenos días, gracias a Dios por darnos este tiempo, compartir con ustedes. Honores, bienvenido a su casa. Le damos las gracias a Dios por haber llegado con bien y, y estamos aquí para recibir otra enseñanza de parte de nuestro Señor. La palabra de hoy es la palabra del hombre sabio y el hombre necio. Y también es conocida como la palabra de los dos cimientos. Antes de empezar, vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por este día, por habernos regalado otro día maravilloso, por haber abierto nuestros ojos, por esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Y sabemos que si nos mantenemos contigo, Señor, en comunicación contigo por medio de esta palabra y la buscar de ti por medio de nuestras oraciones, siempre nos escucharás y estarás atento. También te doy gracias por la vida de don Jorge, por estar aquí, doña Rubiela, Jessica, los niños, Isaac y Liam, Adriana y mi hermanito Ricardo, y por aquellos los que no pudieron venir, también cuídalos, Señor. Te alabamos, nos gozamos contigo, Señor, un tiempo bien bonito que nos divertimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los textos claves de esta parábola se encuentran en Mateo 7:24, capítulo 7, versículos 24 al 27. Y en Lucas, el capítulo 6, versículo 46 al 49. Y vamos a empezar con Mateo, el capítulo 7, versículo 24 al 27. La palabra nos dice: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y la ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. ¿Qué pasó? La casa se derrumbó y fue todo un desastre. En Lucas, la palabra nos dice, capítulo 6, el versículo 46 al 49. Porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Y Jesús nos da un ejemplo dice, que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no la pudieron destruir, porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no obedece, es como que construyó su casa sin cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa y de inmediato la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Ahora, para identificar los dos cimientos aquí,
Vamos a comenzar a identificar cada uno para la construcción de diferentes tipos de cimientos que se mencionan aquí en la parábola. Nos habla de la roca. La roca es mejor construir es mejor construir sobre roca, ya que proporciona un terreno firme y estable, ideal para cimientos sólidos. La roca es más estable. ¿Cuál es la ventaja de construir sobre la roca? Proporciona la máxima estabilidad y seguridad. El suelo es firme y se deforma muy poco. Permite un drenaje adecuado, lo que ayuda a evitar problemas de humedad en los cimientos. Consideraciones de construir sobre la roca. La roca sólida puede ser más difícil y costosa para excavar. Y eso lo aprendimos nosotros cuando que tumbaron la barrera esa que estaba ahí. 3 días de trabajo. Lo que incrementa los costos iniciales de la construcción. La arena también puede ser adecuada ¿para qué? Para construir, siempre y cuando esté bien compactada. ¿Y cuál es la ventaja de construir sobre la arena? La arena bien compactada puede ser un terreno adecuado para construir y es más fácil para excavar, lo que puede reducir los costos, sale más barato. Consideraciones de construir sobre la arena. Si no se compacta correctamente, la arena puede ser inestable y susceptible a movimientos, lo que podría dañar la estructura. Y tenemos que tener en cuenta la presencia del agua subterránea, ya que los suelos arenosos no son cohesivos y pueden verse más afectados por la humedad. Bueno, y ahora que más o menos sabemos un poco más sobre la construcción, sobre estos dos tipos de cimientos, vamos a ver cómo se traduce esto en lo espiritual, lo cual es el propósito de esta parábola. Y es interesante porque aquí la Biblia, aquí no está hablando de dos cimientos, ¿no? Los cimientos representan el fundamento sólido de la fe y la vida espiritual, simbolizado principalmente por Jesucristo y su palabra. Así como una casa se edifica sobre una base estable, la vida cristiana se construye sobre el lecho de la roca. En este caso es Cristo. Para resistir las pruebas, las lluvias y todo lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? La diferencia de construir sobre la arena nos habla de la vanidad y la desobediencia. Esa comparación lo está haciendo. Y también se usa para hablar del inicio de la creación y la autoridad. El texto clave, que es en Mateo 7, capítulo 7, el versículo 24 al 27, el texto clave nos enseña que escuchar es importante, pero poner en práctica sus palabras es fundamental para tener una vida sólida, como la roca, que pueda resistir las dificultades. En Lucas, en el en el capítulo 6, 46 al 49, el texto clave nos enseña que la obediencia a las enseñanzas de Jesús es fundamento sólido para una vida estable, en contraste con la ruina que trae la desobediencia. Esta parábola presenta un contraste directo y claro entre dos tipos de personas y sus acciones, junto a las consecuencias de sus actos. Nosotros tenemos consecuencias si no estamos bien o no hacemos decisiones correctas. Por eso es muy bien, lo importante escuchar la palabra, la enseñanza que el Señor nos ha dado
los estudios bíblicos. Todas esas cosas que estamos haciendo nos da para esto. Es un tipo de comparación de asuntos opuestos que ciertamente transmite un mensaje en torno a la aplicación adecuada de los principios de qué? De la sabiduría y la prudencia. Y eso lo estamos estudiando en Proverbios. En el caso específico de esta parábola, el tema fundamental se relaciona con las actitudes de nosotros y las decisiones necesarias para la construcción efectiva de una casa. Que es una casa, no solamente lo físico, sino también la familia que está adentro. Es muy importante. Y nuestro corazón. Nos dice que el corazón de la parábola incluye un componente educativo indispensable para las personas que desean ser exitosas en la vida. Deben tomar seriamente en consideración las implicaciones de sus actos. Y nosotros sabemos eso. Cuando nos equivocamos o cuando metemos la pata, no nos va a ir bien. La Renación desea enfatizar que las personas, antes de tomar decisiones importantes en la vida, deben considerar cuidadosamente las implicaciones de sus actos. Pues, al final deben de responder con responsabilidad ante los resultados de sus decisiones y acciones. Todos hemos hecho decisiones bien difíciles, ¿no? Y la llevamos a una acción. Cuando ya se ve el resultado, sabemos si lo hicimos por medio de nuestra parte o por medio de la voluntad de Dios o la palabra. Ella, cuando empezó con el asunto de la cocina, lo primero que le dije es no tumbe paredes. Me parece que el Señor me escuchó mis oraciones porque no se tumbaron paredes. Pero todavía se tomó tiempo. Y es una decisión que uno hace. Y después al final del proyecto, de todo ese tiempo de esperar, uno ve el resultado. Que es un resultado, gracias a Dios, positivo. Entonces, en este caso lo pongo como ejemplo porque hubo una decisión correcta. Actuamos bien. La obediencia a Dios genera seguridad y capacidad. ¿Para qué? Para enfrentar las adversidades de la vida. La desobediencia a la revelación divina propia, la destrucción y la desolación. Propicia la destrucción y la desolación. Para Jesús de Nazaret, el valor de la obediencia implicaba la compresión transformadora y apreció la ley de Moisés y del mensaje de los profetas. Era un componente indispensable para las personas que deseaban ver cumplidas sus metas de forma exitosa. Las diferencias en los relatos de Mateo y Lucas se pueden deber a los estilos de redacción de cada evangelista, pues cada uno incorpora detalles que sirven a los propósitos de su evangelio. Las narraciones comparten, sin embargo, una muy importante finalidad educativa. Las personas son responsables de las consecuencias de sus decisiones. Y no lo repite. Perdón. La enseñanza de esta parábola está muy bien fundamentada en la tradición de la sabiduría del Antiguo Testamento. Hablamos de Proverbios y aquí nos da un ejemplo. Proverbios 13, 6. Si lo quieren anotar para que más luego lo revisen. Por Proverbios 13, 6. También está en continuidad con el espíritu de las actitudes de la vida que producen en las personas bendición
y maldición. Y otro ejemplo que da, si lo quieren anotar para que lo chequen más luego, es Deuteronomio 28 y Levítico 26. ¿Mm? Todo el capítulo. Hay bastante que leer, pero ahí les da más o menos la referencia de lo que estoy mencionando. Además, es un mensaje que motiva la obediencia y incentiva el reconocimiento de la palabra de Dios y su autoridad. Otra vez nos da ejemplo de Deuteronomio 3, versículo del 1 al 20, y Josué 24, versículo 14 al 24. Eso para que más luego lo puedan estudiar, leer, para que vean el ejemplo, ¿no?, que nos está dando. El gran presupuesto del relato es la fidelidad a la ley. El contenido de esta enseñanza del Señor se desprende directamente del Antiguo Testamento, que era la única Biblia que estaba a disposición de Jesús en esos tiempos. Los temas de bendición y maldición provienen de la Torá. Nos dice que veamos Levítico 26, todo completo, y Deuteronomio 28. Nos habla de las actitudes de las personas sabias y justas, en contraposición en las injustas y necias. Esas dinámicas y contrastes incentivan la obediencia y la fidelidad de Dios. Otra vez, como ejemplo, Deuteronomio 3, capítulo 3, versículo 1 al 20, y Josué, capítulo 24, versículo 14 al 24. Nos dice que es una parábola firmemente anclada en las tradiciones educativas y de sabiduría del Antiguo Testamento. Y los contrastes que se manifiestan en la narración de acuerdo con las investigaciones contemporáneas. Se notan también en otras instancias del Sermón del Monte, y entre esos contrastes se encuentran en los siguientes puntos o ejemplos que les voy a dar. El punto número 1. Las formas correctas e incorrectas de ofrendar, orar y ayunar. Estos primeros 5 puntos que les voy a dar están basados en Mateo 6, del versículo 1 al 34. El punto número 2 se dice que se alude a los buenos y a los malos tesoros. Mateo 6, versículo 19 al 21. El punto número 3, se hace una comparación muy importante entre Dios y las riquezas. Eso lo estudiamos. Es en Mateo 6, 24. Y el punto número 4, se identifica el ojo bueno y el malo. Eso también está en Mateo 6. El punto número 5 se presenta el tema del afán y la búsqueda del reino de los cielos. Y eso se encuentra en Mateo 6, capítulo 6, versículo 25 al 34. ¿Qué nos enseña Mateo capítulo 6 del 1 al 34? Enseña que las prácticas religiosas como dar limonas, orar y ayunar deben hacerse con motivación puras y en secreto, no para ser vistos o alabados por hombres, fariseísmo, con el paréntesis, sino para agradar a Dios, quien recompensa en secreto. Nadie se tiene que enterar que es bueno el Señor. También instruye sobre el modelo de oración.
¿Cuál es el mejor ejemplo que nos dejó? El Padre Nuestro. La misericordia sobre el sacrificio. La confianza en la providencia de Dios. No acumular ¿qué? Tesoros terrenales. Y la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia, sin que preocuparse por el mañana, confiando en que Dios suplirá las necesidades diarias. A nosotros no se ha olvidado de nosotros, de mi parte, y de ustedes. Yo sé que cada día tienen su cafecito, su pancito. Yo digo cafecito porque eso para mí, sin el café por la mañana no puedo hacer mi estudio. Es muy importante, ¿no? Seguimos con el punto número 6. Se expone a la imagen de la puerta estrecha y la ancha. Y eso, y eso se encuentra en Mateo, en el capítulo 7, 13, 14. El punto 7 se describe el árbol bueno y el malo. En Mateo 7 también, del 15 al 20. Y Lucas, el 6, versículos 43 y 44. Okay. Y el punto número 8, finalizando con estos puntos, llega el tema de los cimientos. Yo les di un ejemplo al principio, y aquí también nos dice de que en la, perdón, en la antigüedad, la referencia a la construcción de edificios se utilizaba generalmente como ilustraciones en los procesos educativos. ¿Se acuerdan? Cuando nos enseñaban y uno tenía que hacer todo en papel y lápiz, no como hoy día que todo el mundo se mete de una vez en la computadora. También las ilusiones a los tipos de casas eran una manera de describir que las realidades de la vida, literal y metafóricamente. Y eso lo pueden leer estos ejemplos en la segunda de Samuel 7 y 13. También está en el Salmos 89, 14, permiso. Jeremías 22, del 13 al 14. Después se lo hacemos llegar, doña Rubiala, para que. En este sentido, las enseñanzas de Jesús tomaban seriamente en consideración la cultura religiosa de los oyentes y las realidades sociales de la comunidad. ¿Qué somos nosotros? Somos creyentes y también somos parte de la comunidad. La arqueología ha descubierto las diversas formas de construcción en la región de Galilea en los tiempos de Jesús. En lugares donde había canteras y se hacía fácil conseguir piedras para la construcción. Las casas se edificaban con ese material y los fundamentos eran contados en la roca. Cortados, no contados, sino cortados. Imagínense ese trabajito. Y yo cuando vi a estos muchachos que le estaban dando con el cincel ese, con el martillo, esta gente nunca va a terminar. Pero así era lo que como tenía que hacerlo, pues si no se iba a dañar el piso, se iba a dañar la pared. Entonces voy a pedacito por pedacito. 28 bolsas de escombros. Un camión lleno. De una cosita que era así. Era así como este tamaño y al llegar hasta acá. Pero es que todo está compacto. Increíble.
El primer piso de la casa se prepara en piedra y en los niveles superiores se utiliza barro y ladrillos. En las comunidades donde la piedra era más difícil de adquirir o donde las realidades económicas impedían construir con piedra, era muy caro. Se edificaban las estructuras con qué? Con barro y arcilla. Y por lo que entiendo, la arcilla es el polvo del ladrillo, ¿no? Los fenómenos naturales de lluvia fuerte, inundaciones y terremotos, y inclusive los tsunamis, eran experiencias conocidas en la cultura. Ya estaban acostumbrados a eso, ¿no? En la cuenca del Mediterráneo y también en las comunidades de Galilea. Eso era común, como los huracanes allá en la Florida. Hay una temporada de que viene uno a traer otro, pero estamos preparados, gracias a Dios. La época de la lluvia en la Palestina antigua era de mediados de, por ahí como de octubre a marzo, aunque en enero era el con más intensidad. El mundo nuevo el mundo del Nuevo Testamento estaba consciente de esas realidades y las comunidades estaban ya preparadas para enfrentar con prudencia la inclemencia del tiempo y sus secuelas. Esta imagen de la construcción de casas debió haber sido entendida por los oyentes del mensaje de Jesús de manera cómoda, así como estamos nosotros cómodos y escuchando la enseñanza, ¿no? Las descripciones de las decisiones de construcción revelan sabiduría y prudencia. En el que construye en la piedra, negligencia y imprudencia del que construye en la arena. O sea que sabiduría y prudencia para el que construye en la piedra. Y negligencia y imprudencia del que construye en la arena. Referente a este tema de la construcción en la época del Nuevo Testamento, es importante indicar que los carpinteros no solo trabajaban en la madera, sino que también incursionaban en trabajo en piedras y metales. Es decir, que los carpinteros eran también constructores. Como el muchacho que yo te estaba contando de que viene aquí, él hace de todo. No hay una cosa que él no hace. O, ¿cómo le dicen? Utility, que es útil para todo. Además de ser trabajador de la madera, Jesús de Nazaret está relacionado con estas labores amplias de carpintería, pues ese era el oficio de la familia. El énfasis principal de esta palabra se relaciona con el deseo y la capacidad de hacer y obedecer la voluntad de Dios, según los valores que se desprenden del mensaje de Jesús que presenta el tema del reino de los cielos. El propósito básico de la parábola es poner en evidencia clara el contraste que existe entre obedecer y desobedecer la revelación divina. Y una buena forma de exponer esa enseñanza y afirmar que los ciudadanos los ciudadanos del reino son prudentes en sus proyectos de construcción y trabajan en la roca. Pues este tipo de edificación brinda la capacidad de enfrentar y superar las adversidades de la vida. Nosotros somos una roca. Si se nos presenta algún problema, alguna enfermedad, gracias a Dios, yo digo que estoy firme porque yo sé a quién tengo. Porque si estoy parado sobre la arena, cualquier cosita que venga, me desplomo, como dicen, ¿no? En el corazón de la palabra está la insensatez del hombre que construye su casa en la arena. Ese tipo de construcción no tenía fundamento necesario ¿para qué? Para resistir los incrementos del tiempo.
que son símbolos de las adversidades y los contratiempos de la vida. Nadie en su pleno juicio construirá una casa sin las bases necesarias. De esa forma antagónica destaca la irracionalidad de desobedecer la palabra de Dios. Cuando queremos hacer las cosas y hacer como un shortcut, desviarnos de una cosita para no hacer trabajo completo, ¿qué pasa? Al final del día, con los tiempos, se va a ver. Desobedecer a Dios es como edificar una casa sin el fundamento adecuado. En la parábola Jesús presenta las consecuencias nefastas de rechazar conocimiento, los principios éticos, morales y espiritual que se relacionan con el mensaje del reino. Y esta enseñanza clave del Señor son los evangelistas, la ubican muy temprano en su ministerio. ¿Para qué? Para destacar su importancia teológica y educativa y práctica. Perdón. Un componente destacado en esta palabra es la autoridad que manifiesta Jesús al presentar el mensaje. Él es muy claro. Si lo hace así, esto es lo que va a pasar. Si lo hace así, esto es lo que va a pasar. No hay otra. El maestro no estaba interesado en articular una nueva doctrina religiosa al pueblo. Su objetivo era compartir primeramente con sus discípulos y luego con la comunidad judía en general su comprensión y interpretación de la ley de Moisés. Esto es lo que está haciendo el Señor con nosotros. El Señor estaba muy seriamente comprometido con la ley, pero su interpretación y aplicación estaban más orientada a responder las necesidades de la gente que en mantener que los postulados tradicionales y las recomendaciones legalistas. Con su mensaje, de acuerdo con la presentación de Mateo, el Señor demuestra que lo que significa obedecer la revelación divina, especialmente a la luz de las enseñanzas del Mesías, que no era en ese momento muy bien visto por los líderes religiosos de la época. Quien escuche y obedece las enseñanzas de Jesús es una persona sensata. Y eso lo veíamos, creo que fue la semana pasada, no esta semana, jueves, hablamos un poquito de eso. Como quien construye su casa en la roca y quien rechaza el mensaje del reino presentado por Jesús es tan insensato como el que edifica sobre la arena. El reino requiere sensatez y prudencia. Aunque hay estudiosos que asocian la imagen de la roca con Dios. Y como referencia nos habla de Salmo, capítulo 18, versículo 2, o con Cristo en Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 4, perdón. Aquí dice que la verdad es que el corazón de la parábola está en el contraste entre la gente sabia y la insensata. Son dos personas, dos cimientos. El mensaje destaca la sabiduría contra la insensatez. Los frutos de la sabiduría resisten las adversidades. El producto de la insensatez es la ruina y la destrucción. Cuando nos olvidamos de nuestro Señor y lo ponemos a un lado, todo cambia. No es lo mismo. El Dios que es roca, es decir, inamovible, requiere seguidores que comprendan la relación íntima que existe entre los fundamentos estables y las decisiones bien pensadas. Algunas expresiones en esta parábola se han interpretado de forma metafórica.
a través de la historia. Las tormentas se han asociado al juicio de Dios que llega con fuerza para castigar a los infieles. Y la casa construida sobre la roca se ha asociado al templo de Jerusalén, quien tiene buen fundamento en la revelación divina. El fundamento sólido y estable se relaciona con la palabra de Dios, con la revelación del reino por el Mesías y una base endeble y frágil que se asocia a las interpretaciones humanas y parcializadas de la ley, que en vez de ser agentes de liberación y restauración al pueblo, añaden cargas que son casi imposibles de llevar. Varios estudiosos han relacionado el tema de la casa construida en la roca como una referencia al templo de Jerusalén. Desde esta perspectiva, el mensaje de Jesús era una advertencia a los líderes del judaísmo en Jerusalén. Lo único que puede detener la destrucción de la casa, da un ejemplo del templo que representa al pueblo, es que Israel acepte las enseñanzas de Jesús como Mesías y como profeta del reino. Aunque esta es una interpretación poco probable, la crítica al templo y a la religión organizada también puede desprenderse de la evaluación sosegada a la parábola. Quizás una mejor comprensión del corazón del mensaje de esta palabra es aceptar la afirmación teológica directa de Jesús. Las personas que escuchen el mensaje del reino y lo acepten son sabias y prudentes, como quienes edifican en la piedra. Y quienes rechazan esa revelación divina son imprudentes y insensatos, como quienes construyen en la arena. Hay dos diferentes mundos, dos diferentes personajes. Y eso lo vemos. El que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Y sabemos, se ve la diferencia. Y para ir concluyendo, ambas narraciones nos hacen un llamado. Oigan mis enseñanzas y que las pongan en práctica. Y escucha y obedece mis enseñanzas. La obediencia a la enseñanza de Jesús es el fundamento sólido para una vida estable. En contraste con la ruina que trae la desobediencia. Los que obedecen construyen su vida sobre una base sólida de roca, que soporta ¿qué? Los problemas, las dificultades, inundaciones, o que están edificados o estamos edificados sobre la práctica de las enseñanzas de nuestro Señor. Los que no obedecen construyen su vida sobre un terreno sin fundamento. Y cuando llegan las adversidades, ¿todo qué? Se derrumba o nos derrumbamos también nosotros, caímos. La llamada aquí de atención de Jesús comienza preguntando porque lo llamen Señor, Señor. Si no hacen lo que ordena, subrayando la importancia de esa acción, que obedezcan más allá de las meras palabras. Podemos hablar y hacer estas cosas que hacemos, pero si no obedecemos, no vamos a llegar a ningún lugar. La obediencia es muy importante. La enseñanza, escuchar la enseñanza es muy importante. Yo mismo me ministro cuando estoy estudiando esto. Y ustedes que predican, eso nos pasa. Y nos damos cuenta cómo estamos. Por eso es muy importante que uno dice dónde yo estoy obedeciendo, cómo me estoy portando, qué estoy haciendo mal. Entonces, le damos las gracias a Dios por esta palabra. Espero que más luego tengan un tiempecito para ver los versículos. Afortunadamente no nos da el tiempo, pero agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le damos gracias, Señor, por la vida de Liam, Señor.
está un poquito enfermito, malito, y también por la vida de Isaac, Señor. Cuídalo a estos dos muchachitos, Señor, llévalos con bien a su casa y que mañana sabemos que va a ser un mejor día para ellos. También te damos las gracias por doña Rubiela, don Jorge, mi esposa, hermanita Adriana, Ricardo y Jessica. Acompáñalos de regreso y sabemos que tú, Señor, siempre estás pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.